Bienvenidos amigos de YouTube a otro video. Hoy les traigo las 10 razones por las que el PLD y la Fuerza del Pueblo, dígase la oposición, no son una opción de poder en el periodo de 2024-2028. Y aquí te traigo las 10 razones. Empecemos. Número 10. Los gobiernos de Leonel y Danilo Medina juntos en el PLD se caracterizaron por vender el Estado a empresas privadas. Dígase Codetel, la compañía dominicana de teléfonos, las sedes, tanto la sede de eléctricas de generadores del norte, sur y del este, de sur y de norte, los aeropuertos con sus siglas Aerodón, la refinería de petróleo, el acueducto y el alcantarillado de Santo Domingo, la CAS, y las generadoras de Jaina, hidroeléctricas, la mina de oro, la Barri y Cedesa. Entonces, a pesar de los disgustos que existen con los préstamos tomados en la actual gestión de gobierno, los dominicanos prefieren un gobierno que tome prestado al exterior y no uno que venda los recursos que contamos, tanto naturales como los que se han conseguido con esfuerzo, sean pasados a manos extranjeras o privadas. Número 9. La corrupción. La imagen de ese partido está deteriorada. El apoyo popular tras los escándalos de casos como el caso Medusa, Pulpo, Calamar y otros moluscos sepultaron el respaldo con el que contaban. Muchas personas lamentablemente o orgullosamente, se han creado la imagen de que el PLD y ciertas figuras que no voy a mencionar en este momento son figuras de corrupción y malos ejemplos. Y por lo tanto, con ese desgaste político de corrupción, no votarían por ellos. Número 8. Candidatos con trayectoria cuestionable. Tenemos candidatos que tienen una trayectoria demasiado cuestionable, pudiendo haber elegido otros muy buenos candidatos que no tuvieran tanta cola que le pisen. Tuvieron que elegir candidatos que vienen arraigando una trayectoria que no es la mejor de todas. Podemos decir que el candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, declaró un patrimonios millonarios, tomando en cuenta que es oriundo del sector humilde, un sector humilde como Villa Juana en la capital. No existe manera honesta de acumular las riquezas que hoy exhibe, al igual que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, que de acuerdo con Esteban Rosario, ronda una riqueza acumulada de 1.500 millones de pesos. Este personaje que laboró en La Sirena de la Calle del Sol en la ciudad de Santiago de los Caballeros desde el año 1995 al año 1998, así lo hacen saber su currículo. Ninguno de estos empresarios, contradiciendo lo que dicen por ahí, que de empleado nadie se hace rico, pues estos dos son un ejemplo que como empleados del Estado sí es posible hacerse rico, y eso cabe destacar que afianza aún más los puntos anteriores que hablan de corrupción. Pasamos al punto número 7, la deslealtad. Las tránsfugas, los que un día fueron hermanos, compartieron juntos el país como un pastel, hoy corren buscando mejoría a otros partidos. ¿Quién diría? Carlos Guzmán, Wilmer Morero, Marlon Arias y Pereira, Jorge Ortiz Carela, Eduardo Esteban Polanco, Jesús Jorés, Juan Ignacio Vargas, entre otros miles de candidatos y dirigentes que están terminando con lo poco que queda de oposición en este país. Esas personas que han decidido armar otras contiendas son personas que en su momento se repartieron el país como les dio la gana, acompañándose al mismo gobierno que en algún momento desacreditaron, porque hay que decirlo,
Podríamos decir que Danilo Medina no se ha señalado nunca directamente como un candidato que haya robado, pero sí sus dirigentes y colaboradores. Y esos mismos dirigentes, colaboradores, que se beneficiaron tanto del Estado, hoy en día están dándole la espalda a su partido y constituyéndose en una deslealtad, saliendo de su partido para dirigirse a otras contiendas que le convengan más. Pasamos al siguiente punto, número 6. La, la oposición no existe. No existe una oposición como tal. Actualmente tenemos partidos de oposición, pero esto es solo porque están fuera del poder, puesto que estos partidos, al haber estado décadas en el poder, no saben manejarse sin explotar recursos del Estado. Cito al expresidente Danilo Medina: el PLD ya no merecía estar en el poder. Nadie quería hacer nada si no había dinero de por medio. Concluyo la cita. Entonces, ese mismo afán que tenía cuando estaba en el poder, sus dirigentes y sus militantes, los que le quedan, siguen con ese mismo afán de que si no hay dinero, si no hay recursos, no se mueven. Son un grupo de personas, dígase, que trabajan por dinero. Consideran que estar en un partido político no es para trabajar por una visión, no es trabajar por unas ideas, es trabajar por dinero. Entonces, así como ya lo dijo Danilo Medina, se ha comprobado que ese partido se ha visto muy afectado por eso, por esas condiciones en las cuales estuvo bajo sus últimos años de gobierno. Entonces, estando fuera del gobierno y con una base acostumbrada a la depredación de los recursos del Estado, vimos cómo muestra cómo muestra la abstinencia en las elecciones pasadas de febrero. Esas elecciones pasadas que demostraron que la, dígase, oposición que no existe, no fue a votar porque no hubieron recursos del Estado que respaldaran esas bases que trabajan dentro de ese partido solo y únicamente si le inyectan dinero, porque son un grupo que se han dedicado a eso durante varias décadas y han estado recibiendo esos recursos. Ahora que no hay los recursos, pues ya no hay movimiento, no son personas capaces de agarrar y ir con sus mismos pies, ir a votar. Están acostumbrados a lo que es el poder del Estado y los recursos que una vez estuvieron a su disposición. Pasamos al siguiente punto, número 5, las tasas de rechazo. Los principales partidos de oposición están apostando a personajes como Miguel Vargas para que levante el partido. Este personaje cuenta con una tasa de 79.3. Esa es su tasa de rechazo, de acuerdo con la encuesta RD Elige. Sin lugar a dudas, se echaron un muerto encima. Eso sumado a la suma de Leonel solamente dejaría a Abel Martínez algo mejor en cuanto a tasa de rechazo se refiere, aunque influye que es un candidato que, aunque dentro de Santiago de los Caballeros es muy conocido, es un candidato que se empieza a conocer dentro de las demás provincias. Hay muchas provincias que no conocen tanto la gestión de Abel como lo conoce Santiago de los Caballeros, lo que evita que tú no puedes tener una tasa de rechazo cuando las personas no te conocen, no te pueden rechazar. Entonces eso es algo bastante fuerte, que antes de poner que la persona que lo vaya a unir, que vaya a encabezar la alianza, no tomasen en cuenta la tasa de rechazo. Es un punto muy importante, porque muchas personas que tal vez se le podrían sumar a su causa de oposición van a poner resistencia, porque cuando vean ese personaje ahí, por ese personaje nunca votarían. Entonces son personas, cuando ponemos una cara así delante, que es una cara con un 79 y tanto por ciento de rechazo, estamos prácticamente sepultando posibilidades. La lucha de cada quien por su lado
Pasamos al siguiente punto, el número 4. La oposición está dividida. La oposición está más dividida que nunca, a tal punto de llamar rara a sus alianzas. La lucha de cada quien por su lado facilita a la permanencia del oficialismo, puesto que no hay nada que represente la oposición. Por lo tanto, no existe una oposición clara para dirigir los caminos del país. En otro sentido, tenemos una oposición que tiene dos vertientes. Tenemos a Leonel Fernández por un lado y a Abel Martínez por otro. Ambas están caminando por su lado, por lo tanto, no hay una oposición clara donde el militante pueda dirigirse y decir esta es la verdadera oposición, sino que tenemos dos posiciones divididas. Amplias son mayoritarias porque exceden el 5% que se necesita para ser partidos mayoritarios y asimismo su intención del voto, pero ninguna representa por separado lo que es una verdadera oposición unida. Entonces están divididos. Número 3. Las elecciones de febrero. A pesar de lo que muchos consideran que las elecciones de febrero están divorciadas de las de mayo, es todo lo contrario. En República Dominicana prevalece el clientelismo político. Aquellos que representan un buen porcentaje y que van detrás de lo que se puedan llevar, un puesto de trabajo, un bono, un contrato, sin lugar a dudas, ese por ciento se le va a sumar a Luis. Se le va a sumar a Luis porque en febrero ese porcentaje que sacó Luis se entiende como una gran cantidad de plazas de empleo, de contratos, y todo el que va detrás de un empleo y de un contrato, lamentablemente, venimos remontándonos desde tiempos desde Balaguer, desde tiempos de décadas atrás. Más de 50 años lleva la República Dominicana en el clientelismo. Podemos decir que al estar también en esa condición en febrero, las personas que apuestan a conseguir un contrato, una licitación, conseguir un empleo del Estado, optarán por irse con el que tiene la mayoría. Y quedó más que demostrado que en febrero es prácticamente Luis Abinader un candidato imbatible. Número 2. Ataques con doble moral. Hablan de la frontera y que el muro va mal. Entonces, ¿cómo podemos decir que el muro va mal si esa oposición que tenemos se pasó 20 años en el gobierno y no pudo hacer ni siquiera una cerca de hoja de zinc oxidadas? Entonces, con un Luis que tiene 3 años en el gobierno, no pueden criticar esa parte tampoco. Hablar de la tarifa de la factura eléctrica. Construyeron Punta Catalina, excelente, para poder apalear lo que son los altos precios de la energía. Pero al mismo tiempo que construyeron Punta Catalina, se la vendieron al sector privado, causando encarecimiento de la misma. Entonces, no estamos en nada cuando también el sistema de drenaje, el desempleo, la salud y la inseguridad son temas que con 20 años en el poder es difícil atacarlo, porque ya tú tienes 20 años en el poder y tú comenzar a atacar al otro gobierno, que eso es un problema, que eso se ha creado ahora, sabiendo que eso está vigente desde 20 años de gobierno que tú tenías. Entonces el ataque se vuelve recíproco y cada vez que se terminan atacando más a sí mismos en el oficialismo, entonces es atacándose a sí mismo, porque la respuesta que le puede dar el oficialismo es simplemente: yo tengo 3, tú tuviste 20. Este problema lo creaste tú porque tú tienes más tiempo y no lo pudiste apalear. Así mismo, vuelvo y repito, el caso de la frontera lo tenemos vigente. Se critica que el muro es muy bajito, que el muro no es fuerte, pero tuviste 20 años para construirlo. No lo hiciste el muro, no lo hiciste ni chiquito, ni ancho, ni pequeño, no lo hiciste. Entonces se hace difícil que ahora tú,
como oposición esté criticando lo que se está haciendo porque no lo hiciste. Entonces eso se hace mucho daño. Y la causa número uno que no permite ni permitirá, mientras siga vigente, que la oposición regrese al poder. Y es que la oposición se hace oposición a sí misma. Así como lo escuchó, la oposición se ataca a sí misma. Así como se escucha, el principal enemigo de la oposición es ella misma. El oficialismo tan siquiera se limita a responder ataques. Pasadas las elecciones de febrero, el PLD estuvo feliz de sacar más votos que la Fuerza del Pueblo e incurrieron en ataques mediáticos, tanto así que siguen compitiendo sobre quién queda detrás. Cito nuevamente al expresidente Danilo Medina: el que quede en tercero se extinguirá. Y ahí concluyo la cita. Con esa frase asegura que no tienen contemplado ganar las elecciones, sino que desean quedar en segundo, siempre y cuando a su adversario le vaya peor, ellos son felices. Se entiende que con esa frase que dice el expresidente Danilo Medina, que ellos los que están es aspirando a un segundo lugar y a que la fuerza del pueblo quede en un tercer lugar para que se extinga. Es lamentable de que aquellos que fueron aliados hoy compiten, hoy son enemigos, hoy no son dignos de sentarse a hacer una unión para trabajar por el bienestar del país, no por llegar al poder, sino por el bienestar del país, porque para la democracia es saludable una oposición sana, no la oposición que tenemos ahora, porque no tenemos una oposición sana, tenemos un disparate de oposición siendo conservador. Entonces, por favor, suscríbete a mi canal, activa la campanita, déjame tu comentario.